Bien, buenos días a todas las personas que nos acompañan, docentes, estudiantes, asistentes de otras entidades académicas y público en general. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que en el marco de la Semana de la Comunicación 2021 impartirán la licenciada Rosa Brizuela y Saúl Salgado. La conferencia se titula TV UNAM y la importancia del periodismo frente al COVID-19, un referente de buenas prácticas informativas y trabajo científico. Agradecemos el apoyo brindado para aportar a través de sus conocimientos y experiencias información que seguramente servirá para reflexionar sobre la trascendencia de la comunicación y el periodismo. Procedo ahora a leer una breve síntesis curricular de los invitados asistentes. ¿Me permiten? Voy a aquí tenerla. Comenzamos con Saúl Salgado. Saúl Salgado tiene experiencia en realización y dirección de cámaras, perdón, desde hace ya más de 15 años y ha participado en los programas Inventario, revista informativa de la UNAM, tanto como editor de notas en postproducción del programa, dirección de cámaras y también realización final del programa. Ha realizado diversas coberturas informativas, como en el caso de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en sus ediciones desde el 2005 hasta el 2019, de la Feria Internacional del Libro de Minería, en sus ediciones del 2004 al 2015. Ha realizado labores de edición, grabación, realización, dirección de cámaras y producción de cápsulas y programas. También ha estado en postproducción y edición en diversos programas desde hace ya más de 15 años. Ha fungido como asistente de dirección, realizador, editor, director de cámaras. Pues ha estado en diversos programas, generalmente todo desde la misma Universidad Nacional, y tiene ya un tiempo junto con Rosa Brizuela en esta realización. Cedo el uso del micrófono a Damaris, quien leerá la síntesis de Rosa Brizuela. Gracias, Damaris. Claro que sí, buenos días. Vamos a leer la síntesis de Rosa. Denme un segundito, por favor. Conductora, reportera, locutora en TV UNAM, Televisión de la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada de la FES Aragón. En marzo del 2021 comenzó la transmisión de la UNAM Responde, un programa que ha dado seguimiento a la emergencia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19, en el que se ofrece información sobre este virus y las condiciones que vivimos en esta pandemia, a través de entrevistas con especialistas universitarios de múltiples disciplinas. Ha colaborado además en la conducción del programa Inventario, una revista cultural que dio cuenta del quehacer y el ambiente dentro de nuestra casa de estudios durante más de una década, de 2006 a 2020, en donde también fue reportera y coordinadora de contenidos. Dentro de este territorio Puma, ha participado en la conducción de transmisiones en vivo, como son la ceremonia de premiación Doctor Honoris Causa, reconocimiento Alfonso García Robles, la bienvenida a nuestras generaciones UNAM, FIC UNAM, y en la cobertura de muy diversas actividades como la FIL Guadalajara, FIL Minería, LEA, la FIL Uni y FIC Guadalajara. Durante un año realizó la conducción del programa Mirador Universitario de la CUAED, abordando temas sobre el trabajo que realizan en las distintas instituciones de esta casa de estudios.
Más allá del ámbito universitario, fue parte del equipo de conductores del noticiero matutino de Capital 21, de la Ciudad de México, y colaboradora de suplemento cultural La Jornada semanal del periódico La Jornada. Esa es toda la síntesis de nuestra invitada del día de hoy, Rosa Vizuela. Y bueno, aprovecho este tiempo para recordarles a las y los asistentes que quieran obtener constancia con valor curricular, estar atentos a los comentarios de la transmisión, pues deberán llenar el formulario de asistencia en los siguientes 5 minutos de haberse publicado, así como otro momentos antes de cerrar el evento. Para las personas de otras entidades, publicaremos una dirección de correo electrónico al cierre del evento, donde deberán enviar al mismo una reflexión deberán enviar al mismo día una reflexión de una página para registrar su asistencia. Y ahora, sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra y la pantalla a Rosa. Adelante. Híjole, pues hola, muchas gracias, muy buenos días, gracias por invitarnos. Y bueno, lo primero que quiero decir es que me da mucho gusto estar de regreso en la FES Aragón, en lo que pues para mí era la ENEP, lo que habla pues ya de los años que tengo de haber sido estudiante de esta escuela. Y también quiero agradecer muchísimo a mi maestro siempre y el apoyo siempre a Edgar Lara por invitarme y por invitarnos a Saúl y a mí, quienes formamos parte del equipo de TV UNAM, a compartir con ustedes un poquito de lo que hemos aprendido a lo largo de ya varios años en TV UNAM, de varios años en los medios de comunicación y principalmente de lo que hemos hecho a lo largo de un año de transmisiones en el programa de la UNAM Responde, que bueno, es un espacio de nuestra televisora, como ya nos decía Damaris, de TV UNAM, en el que pues con el que nuestra universidad comenzó a interesarse y a ocuparse de esta crisis ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 y pues la enfermedad de COVID-19 que comenzó el pasado 23 de marzo del 2020. Y bueno, que ha significado muchísimos retos en muchos sentidos, por supuesto en el personal, en el profesional, en el familiar y en lo social. Entonces, pues les estaremos platicando de esto. Se me hace muy extraño no ver las caras de los que están ahí y es muy raro estar hablando solo a una pantalla, aunque lo hagamos todos los días, pero supongo que pues hay muchos de ustedes que no conocen este programa y entonces además de saludar a Saúl y darle la palabra, pues él nos va a mostrar un fragmento del programa, de lo que ha sido a lo largo de este año y ya después platicamos. Saúl. ¿Qué tal? Buen día a todos. Pues sí, como dice Rosa, ahorita vamos a ver un pequeño video de lo que significa la UNAM Responde y ya continuaremos con la conversación. La UNAM Responde es un programa de TV UNAM que responde a la necesidad de brindar información confiable a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general, pues a raíz de la pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19 que pues prácticamente ha puesto no solo a México, sino al mundo en alerta. Me parece que ha tenido una muy buena respuesta en dos sentidos. Por una parte, porque contamos ahí con la voz de todos los especialistas, investigadores de nuestra universidad, desde todas las disciplinas, las ciencias, por supuesto, las humanidades, la cultura y el deporte, quienes han visto a este espacio pues como una oportunidad de transmitir información que sea de utilidad a la ciudadanía en general, pero también me parece que ha tenido una muy buena respuesta por parte de todo el público que nos sigue a través de la pantalla de TV UNAM, de todas nuestras retransmisiones, por supuesto a través también de nuestras redes sociales, porque ha sido un espacio de vínculo, es decir, a partir o a través de todos estos medios, pues la gente y la ciudadanía nos hace llegar todo tipo de preguntas en torno al coronavirus, que van desde los contagios, desde cómo prevenir, desde cómo atender a las personas que han sido o que han dado positivas con COVID-19, pero también hemos abordado temas de interés
psicológico para atender nuestra salud física, mental y emocional. También, por supuesto, hemos hablado del impacto económico. Entonces, me parece que justo ha sido un espacio de diálogo entre el público y los especialistas de nuestra universidad. La UNAM Responde es un espacio confiable para quien busca información o para quien cree que la universidad pues es este espacio donde se comienza la reflexión, el diálogo, donde también se hace ciencia, y entonces pues buscan en la comunidad universitaria una guía para actuar responsablemente y conscientemente pues en situaciones de riesgo y complicadas como la que estamos viviendo. A mí me parece que en medio de esta llamada infodemia, que es el exceso de información, me parece muy relevante que todos y cada uno de nosotros seamos responsables de la información que recibimos, acerquémonos a quienes o a los medios en los que confiamos, porque de esto depende de la manera en la que actuemos y por lo tanto la manera en la que se vaya controlando esta epidemia pues es responsabilidad de lo que sepamos y de lo que hagamos todos y cada uno de nosotros. La UNAM Responde de TV UNAM se transmite todos los días a las 2:30 de la tarde completamente en vivo, y tenemos también retransmisión por nuestra señal a las 6:30 de la tarde. No se lo pierdan. Pues ahí está esta presentación. Primero demos crédito. Esta es una cápsula que hicieron en la UNAM Global cuando llegamos al programa número 100 de la UNAM Responde. Y bueno, pues como su nombre lo dice, lo que intentamos y el objetivo con el que surgió, pues es el de dar respuesta a esta crisis de salud que comenzamos a vivir hace ya prácticamente un año, y buscando dar un beneficio no solamente a nuestra comunidad universitaria, sino a la ciudadanía en general, ya que nuestra Universidad Nacional Autónoma de México cuenta, como todos sabemos, pues con el conocimiento, con las acciones, con infraestructura, con voluntarios y también con información que se pone a disposición de la ciudadanía, y el objetivo pues es justamente esa, que cada uno de nosotros como ciudadanos, como individuos, tengamos la información que nos permita pues actuar responsablemente. Y bueno, pues esto ha sucedido desde prácticamente todas las áreas del conocimiento y todas las disciplinas de nuestra universidad a lo largo de todos estos meses, y este programa forma parte de esa gran maquinaria, de ese gran cerebro que es la UNAM en todo momento, y nos toca hacer solamente pues hay una neurona, una célula que se integra a todo este programa que fue lanzado por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, como les decía, hace ya más de un año. Desde el principio de esta crisis en TV UNAM, pues surgió pues, la necesidad del interés, pero también el compromiso de cumplir con una de esas grandes responsabilidades, que es dar información, que es mantenernos en contacto con todos ustedes, el hacer difusión de toda esa tarea, de todo ese conocimiento que se genera día con día. Y entonces pues creemos que también se ha convertido pues en un espacio útil, en un espacio necesario, y en mi opinión en un espacio de acompañamiento y de intercambio mutuo, porque pues hemos estado, como decíamos por ahí, desde el principio muy de la mano para entender lo que iba a pasar, porque cuando comenzó el programa pues era una pandemia muy lejana que comenzó a tener actividad del otro lado del mundo, y lo que teníamos más que respuestas eran muchas preguntas. Entonces nosotros, junto con la gente que nos acompañaba del otro lado de las pantallas, fue justo lo que empezamos a hacer, a generar preguntas para entender la situación y el entorno en el que nos encontrábamos, buscar herramientas de todo tipo para afrontarla de mejor manera. Entonces pues seguimos con esta necesidad de buscar, de hacer preguntas, pero también pues de buscar respuestas que se han ido modificando con el paso de los meses. Y bueno, pues para el equipo de trabajo de TV UNAM somos un equipo prácticamente limitados, a los que quizá nos platique más sobre esto, el que hemos hecho posible la transmisión día con día, hemos hecho evidente esta transformación de temáticas, porque pues el ánimo de la gente ha estado cambiando, y me refiero a la gente toda, es decir, la comunidad científica, las autoridades de nuestro país, la ciudadanía en general, que hemos ido, como todos sabemos, cambiando desde estar confundidos por qué era ese virus, cómo se contagiaba,
Recordamos que al principio estábamos como muy preocupados porque limpiar todos los productos, por no acercarnos prácticamente a nada, cuando después lo que supimos es que lo que no podíamos hacer o que la mayor vía de contagio pues eran estas micropartículas y entonces las superficies estaba bien limpiarlas, pero pues lo más importante era usar cubrebocas y entonces después empezamos con este dilema del uso o no del cubrebocas y bueno, así como estos casos, pues la emergencia se ha ido transformando y en ese sentido pues nos ha ido obligando a buscar a todo tipo de especialistas, que es lo que hemos hecho a lo largo de todo este programa. El principal peso de este espacio es darle voz a toda esa comunidad de nuestra universidad que desde el principio se involucró con este que para muchos es un nuevo virus, pero también hemos escuchado a lo largo de todos estos programas que es un virus que que ya se conocía o que su funcionamiento como coronavirus tiene algunas similitudes con otros. No me voy a poner a explicar cuestiones científicas porque ellos lo hacen muy bien, pero lo que quiero decir es que efectivamente lo que hemos intentado es que ellos, los que saben, los que tienen una amplia experiencia en el conocimiento y en la investigación de este y de otros virus, pues se hayan, se acerquen o les demos una voz y seamos un eco de todo lo que ellos hacen para compartirlo con todos ustedes. Y bueno, es que este espacio así que da voz a muchísimos especialistas, no solo de la comunidad científica, sino también de la difusión de la cultura. Hemos hablado con gente del deporte, por supuesto, hemos dado voz a los humanistas, a todo aquello que nos permite tener una salud integral completa, como esto les digo de lo integral, sigue atendiendo pues nuestras cuestiones físicas, mentales y emocionales. Entonces, pues damos voz a una comunidad muy científica. Saúl, no sé si quieres hablar algo al respecto y luego hablamos un poquito de las características del programa. Sí, como bien dice Rosa, la UNAM Responde pues surge como una forma, y valga la redundancia en la expresión, como una respuesta de la universidad, pero sobre todo de TV UNAM, para poder difundir información más asertiva, más cercana a lo que todos nuestros investigadores y gente que ha participado en el programa, sea más cercana a sus investigaciones, evitando, y hacemos un filtro de información para evitar toda esta nueva situación de la infodemia y poder dar la información más veraz que podamos nosotros hacer. Yo creo que sí, la UNAM Responde es un programa que, a diferencia de muchos otros noticieros o muchos otros programas de televisión, no evitamos todo lo que sea, lo que tenga información que no sea verificada. Eso creo que quiero resaltarlo, y quiero resaltar que nuestros invitados, cuando han estado en el programa, también la mayoría tiene ese compromiso de evitar información que no sea verificada. Y bueno, parte de las tareas sustanciales de la universidad que sabemos que son tres, que una es la educación, la segunda es la investigación y la tercera la difusión de la cultura. Dentro de esta difusión de la cultura, pues el compromiso de la universidad también es informar verazmente, y esto es lo que tratamos de hacer en la UNAM Responde. También, como dice Rosa, el equipo con el que estamos trabajando, pues también es muy reducido. Al inicio el programa duraba 1 hora y fue de cierta forma difícil. La adaptación la tuvimos que hacer casi de inmediato. Ha sucedido también en TV UNAM que hemos respondido a otras crisis en el momento de que se dio la crisis del H1N1. Recuerdo que en esa ocasión yo aún era asistente de dirección, asistente de realización, y también fue un programa que duró alrededor de 2 semanas, pero dio pie a otro programa que fue semanal con el mismo nombre, la UNAM Responde. Perdón, las respuestas de la ciencia en esa época. Exacto, Ros. La respuesta de la ciencia en esa época, cuando fue la emergencia por el sismo de 2017, también ahí empezó la UNAM Responde, que duró alrededor de un mes, más o menos. Y ahora, con esta emergencia sanitaria, nosotros también pensábamos que iba a ser una cuestión de 2 semanas, 3 semanas. Cuando llegamos al 100 nos sorprendió, y ahora llevamos más de un año. Y creo que todos estamos en esa dinámica de que
pensábamos que iba a ser algo mucho más relajado, mucho más pequeño, y ahora entendemos que es una situación realmente grande, importante, que marca la historia de nuestro país, y creo que históricamente de nuestro país y del mundo. Y creo que históricamente programas de este tipo, aunque no, tal vez a veces no sean tan difundidos, a veces la gente no los vea tanto como los comerciales, creo que sí es un punto importante el mantener este tipo de información, de este tipo de programas. Digo, no porque lo hagamos nosotros, sino simplemente porque es parte de la universidad y parte de lo que queremos que la gente eh, en, eh, tenga información lo más veraz posible y lo más cercano a evitar toda la infodemia ahora, ¿no? Exactamente, como dices, cuando empezamos el 23 de marzo del año pasado, no sabíamos si íbamos a durar un día, una semana o dos, o el mes completo, que era lo más que habíamos durado con este tipo de experiencias. Y el día de hoy se transmite el programa 260, que ha sido, como lo dije en algún momento, un máster en todos los sentidos, y pues porque tiene como varias características. Una de ellas es que pues este programa de TV UNAM ha sido quizá uno de los pocos espacios de la televisión pública que ha permanecido a lo largo de todo este año, y pues esto, además de ser o sea, además de darnos gusto, pues es una gran responsabilidad, porque sabemos la credibilidad que tiene una televisora pública que tiene el nombre de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, y somos parte de ese equipo. La verdad es que nos da muchísimo orgullo y estamos muy agradecidos con con estos retos y con estas responsabilidades, pero hacer el programa todos los días es en verdad una gran responsabilidad, y hemos pasado por todo tipo de emociones, así como nos daba un poco de gusto, siempre lo digo, también nos da un poco de susto, porque no sabes quién está además del otro lado de la pantalla, ¿no? Que además ha sido también una gran respuesta. Más adelante también hablaremos que un poquito de las fake news o de la infodemia, que es algo con lo que hemos tenido que convivir durante todos estos meses, pero lo más importante o el objetivo principal ha sido aprovechar todas esas herramientas con las que cuenta nuestra universidad, que es su gente, y la gente en todos los sentidos, porque a lo largo de todos estos meses, pues hemos escuchado la voz de grandes personalidades que quizá no conocemos mucho. Pienso en el doctor Samuel Ponce de León, que es el encargado del PUIC de la UNAM, que es el programa universitario de, ¿cómo se llama, Saúl? Es el De salud. de la salud. Programa, exacto. Pues, ajá. En la primera semana de transmisiones, nosotros siempre hemos estado desde el estudio, y solamente en la primera semana tuvimos invitados ahí presenciales, porque era cuando nos estábamos preparando para esta puesta en marcha de la sana distancia, y uno de esos personajes, todos nos acordamos, Saúl, es el doctor Antonio Lascano, quien desde Así. ese momento, sin saber mucho, con toda esa experiencia y con todo ese conocimiento que tiene un personaje como este, pues lejos de darnos tranquilidad, nos angustió, y todos lo recordamos porque llegó, ¿traía cubrebocas o no? Eso no me acuerdo. Creo que no, Mm, pero sí pero llegó muy, es que traía un pañuelo, algo con el que se cubría, exacto, llegó muy y lo que sí protegido, traía, ¿mande? llegó muy protegido. Sí, y sin saludar, o sea, muy lejano a todos los pocos que estábamos ahí. Y dijo, hay cosas que podemos hacer, y eso lo hizo en el programa. Sacó su celular en medio, metido en una bolsita de plástico, y dijo, porque esto es lo que nos protege, o sea, tener el menor tipo de contacto. Él venía en un taxi, entonces es lo que podemos hacer, y son esas llamadas que dijimos, no, bueno, si el doctor Lascano está asustado hoy, quizá debemos asustarnos todos un poquito con lo que se puede, con lo que puede pasar. Y bueno, en este sentido, fue lo que intentamos desde el principio. Como decíamos, las dinámicas han ido cambiando, pero al principio importaba mucho, y con esta preocupación fue pensada la dinámica del programa. Entonces empezábamos con un resumen que nos indicaba cuál era la situación mundial en cuanto a número de casos que se iban registrando luego de la llegada del virus, del SARS-CoV-2, o de este primer caso que se registró allá en Wuhan, China,
el último día, si no mal recuerdo. Las cosas también han ido cambiando y las fechas se han ido también aclarando, pero el primer caso que se tenía registrado era del 31 de diciembre del 2019 en Wuhan, China, y entonces desde entonces pues se fue expandiendo por distintas regiones de Asia y luego de Europa. Estábamos muy atentos a lo que ocurría allá por una razón muy sencilla, que era que pues estaban viviendo esta pandemia en tiempo real antes de que nos pasara a nosotros. Entonces era además una forma de conocer o de prever lo que nos podía ocurrir en cuanto a número de contagios, en cuanto a medios de contagio, en cuanto a alternativas para evitar contagios y después decesos. Sabemos que en esos meses se hicieron como muchísimas predicciones en nuestro país y en nuestra universidad sobre lo que podía pasar. Y bueno, algunas de ellas acertadas, también hemos comprobado esto, y algunas de ellas pues que nada tienen que ver con lo que pasó. También tiene que ver un poquito con el manejo de la pandemia, sin entrar en detalles, con la toma de medidas, si fue muy temprana, si fue muy tardía, si fueron correctos, si los mensajes desde el gobierno fueron acertados o no. Bueno, es algo en lo que, aunque Saúl habla muy bien de un filtro que es el programa, lo que sí hicimos, además de tener este panorama inicial, teníamos la siguiente sección, que eran las voces de lo que ocurría en nuestro país, y entonces teníamos ahí pues a las autoridades de salud, a los gobiernos, presidente de México, al subsecretario, que siempre ha sido pues una voz, Hugo López-Gatell, que ha sido la voz de la pandemia, o había sido hasta hace algunas semanas. Me parece que también se ha desdibujado un poquito y se ha ido desdibujando con el paso del tiempo, un poco pues porque también estamos quizá un poco hartos de toda esta información también, de verdad. En un ratito más vamos a hablar de esto de la infodemia, pero pues desde siempre nos pareció muy importante entonces tener como estas voces, lo que ocurría en el resto del mundo, lo que ocurría en nuestro país y lo que ocurría dentro de nuestra universidad, que ahí es donde está el mayor peso del programa de la UNAM Responde, porque lo que hacíamos era juntar en este mismo espacio todas las dudas que nos iban surgiendo a nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, y las respuestas, pero también creo que las preguntas que les iban surgiendo desde la ciencia. Entonces tuvimos o hemos tenido a lo largo de todas estas semanas voces en verdad muy confiables de muchísimas disciplinas, desde las doctoras que se dedican a hacer las pruebas, desde aquellos investigadores que están trabajando en desarrollos de vacunas hace un año o un poquito más, pero quienes están trabajando desde las matemáticas, desde la estadística, desde la epidemiología. Hemos conocido disciplinas con las que en verdad no estamos familiarizados, y bueno, también aquí a mí que me toca hacer como todas esas preguntas. Es todo un reto, pero también en algún momento pues es muy sencillo, porque son todas esas preguntas o esos temas que no conocemos. Entonces, cuando les hablaba hace unos minutos de los retos que implican para mí y para el equipo hacer el programa, es responder todas esas dudas que te van surgiendo en el día a día cuando estás ante un virus, ante una enfermedad y ante una situación que no imaginábamos. Si bien, como ya bien dice Saúl, vivimos la H1N1 hace pues como una década, me parece que en retrospectiva pues no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo, que nos ha dejado también, creo, más que respuestas, pues muchísimos aprendizajes que nos deben transformar como personas, como individuos, como profesionistas. Y en este sentido, retomando el tema o el título que le pusieron a esta conferencia, el de, ya se me olvidó, pero lo voy a retomar aquí, que dice: TV UNAM y la importancia del periodismo frente al COVID-19, un referente de buenas prácticas informativas y trabajo científico. Yo termino esta parte diciendo que es efectivamente nuestra universidad un referente de credibilidad, de trabajo, de compromiso, de lo que se hace en nuestra casa de estudios. Nosotros nos consideramos parte de ese andamiaje, como ya se los decíamos, y lo que nos toca hacer es contribuir con información. Somos parte de ese periodismo al que se le está dando mucha más credibilidad, que es este periodismo científico que muchas veces o hasta hace un año era como practicado como por algunos, que era como no tan valorado. Y lo que hemos aprendido con todos estos meses, con toda esta situación, es que el periodismo científico tiene toda la validez, debe tener todo nuestro reconocimiento, debe tener todo el apoyo desde todos los ámbitos, porque durante este año ha quedado más que evidente que tener información confiable es pues una cuestión de vida o muerte. Saúl. Así es.
hay algunos otros medios, por ejemplo, que tal vez no tienen esta conciencia del trabajo del periodismo científico, y lo hemos visto también en las conferencias. Yo creo que muchos seguíamos al inicio casi todas las conferencias de la Secretaría de Salud, del doctor López-Gatell, que como dice Rosa, se ha desdibujado bastante en este tiempo. Lo seguíamos y también seguíamos las preguntas de todos los reporteros, y se nota cuando un periodista está preparado, cuando realmente se dedica a la difusión de la ciencia, de la cultura, etcétera, dependiendo de su fuente. Pero más allá de las fuentes, creo que algo que debe ser importante en la formación de los periodistas es que si te vas a dedicar a un área específica del periodismo, sepas de eso, pero también creo que es una tarea imperiosa del periodista el conocer un poco más de los demás temas. Si en este caso, normalmente estos periodistas cubrían al gobierno federal, cubrían a la Secretaría de Salud, pues muchos de ellos no estaban ni preparados ni siquiera con los datos. Hasta hubo memes, ¿no? Con esta chica que quería sorprender un poco al doctor López-Gatell y con lo que había dicho el doctor Narro, y no tenía ni siquiera el dato presente. O los que están, y llamémoslo así, también hay mucha gente que está ahí con la autorización del gobierno, y bueno, y no tiene esa preparación. Lo vemos también en los noticiarios. Hay gente que muchas veces confunde y sigue, a pesar del año y a pesar de que se estuvo diciendo durante todo este tiempo que una cosa es el virus, el SARS-CoV-2, y otra cosa es la enfermedad, que es COVID-19, lo siguen confundiendo o lo siguen llamando como si fueran lo mismo. Y creo que esta es parte de nuestra responsabilidad, no solamente en la presentación, y específicamente Rosa tiene esa gran responsabilidad al ser el rostro y la voz del programa, pues también en hacer y decir las cosas puntualmente, para que también la gente que nos ve, la gente que nos da la confianza de aceptar la presencia del programa en su televisión, si nos ven desde YouTube, de Facebook, etcétera, puedan pues aprender también de ese lenguaje. Y creo que sí es importante mantener esa situación. Quería rescatar eso porque varios de los chicos que están en la FES, yo creo que quieren dedicarse a ser periodistas, a estar o escribiendo en los diarios, o ser también rostros que estén al frente. Y algo que también creo que es importante es no solamente quedarse con la situación de ser presentador o conductor, etcétera. En el caso del trabajo de Rosa, quiero ser muy enfático en que ella no solamente presta su voz, presta su presencia y es el rostro de nuestro programa, sino que además, como periodista, se informa, tiene tiene los datos, hace además ella sus preguntas. O sea, no es solamente una lectora de noticias como en otros lugares, sino que realmente es una periodista preparada, y creo que es un gran aporte de la FES Aragón, no solamente para la televisión, sino para todos los medios que nos dedicamos a difundir información. Y en este caso, en la UNAM Responde, pues ha sido lo más, tratamos de que sea exactamente lo más veraz. Sí, ya Rosa un poquito más adelante hablará más de la infodemia y todas esas situaciones, pero creo que quería recalcar un poquito más esa situación. Y sí, ha cambiado la dinámica. Al inicio, cuando los invitados iban, pues tal vez no lo tomábamos las medidas tan presentes, porque pues no sabíamos qué tanto nos iba a afectar. Cuando ya empezaron a decir, y como bien dice Rosa, cuando el doctor Lascano empezó a cubrirse, dijimos, no, también hay que cuidar todas las medidas. Y sí, en general, la verdad, algo que yo agradezco al equipo que está trabajando, que es muy reducido,
es que todos los que hemos ido durante este tiempo, cuando hemos estado ahí, nos hemos protegido porque sabemos que nos protegemos a nosotros y a nuestras familias. Porque a diferencia de ir a cubrir una guerra, ¿no? Uno decide ir y bueno, puede ser corresponsal de guerra y tal vez te pones en peligro. Pero en este caso no solamente estamos en peligro, pues, entre comillas nosotros, sino también nuestras familias, y es distinto. No te vas a cubrir una guerra y te llevas a tu familia, ¿no? Vas y eso es individual, puedes ponerte en riesgo si gustas, pero en esta situación que podrías poner en riesgo a tu familia, creo que valoramos todo el trabajo que todos los compañeros de TV UNAM que han estado con nosotros y también los que no han estado ahí directamente, sino los que están en casa y que nos apoyan con información, es valorar también esa respuesta y ese apoyo, el apoyo de nuestras autoridades, también para que pues no haya esta situación de contagios ni dentro de TV UNAM no hemos tenido esa situación y lo agradezco porque principalmente ha sido la gente la que no ha tenido esa responsabilidad y no ha permitido que entre nosotros haya esta situación de contagios. Y creo que es otra forma, aunque tal vez no lo vea el resto de la gente, los que nos ven por televisión, pero es otra forma de mostrar cómo sí podemos estar en un lugar de trabajo y que además nosotros mismos, las recomendaciones que les hacemos, las estamos llevando a cabo, porque hay otros lugares de noticieros, etcétera, que han tenido bajas, pero impresionantes, por lo mismo, porque esas medidas de protección no las siguen. Y creo que es un mensaje integral que tal vez ahorita, de cierta forma, lo conocemos nosotros, los que estamos trabajando en ese programa. Pero si checan los créditos, es la gente, casi la misma gente que ha estado desde el principio, somos los que hemos continuado el programa. Y es también esto de mostrar los créditos, creo que es importante, porque le damos mostramos un poco a la gente que nos ha ayudado, nos ha apoyado. Claro que es parte de nuestro trabajo, pero también es una responsabilidad que cuando nos dijeron que íbamos a hacer el programa, todos los que estamos ahí dijimos, nosotros le entramos, no fue ni imposición, tampoco fue tiene que estar 3, 4 personas y son exactamente estas. Se nos comentó y nosotros quisimos también participar por esta responsabilidad también por nuestra carrera. Yo también estudié comunicación. No les digo, también en la UNAM, nada más les voy a decir. No hablemos de generaciones, Saúl. Exacto. También fue en la UNAM. Y creo que como parte de esta responsabilidad y este humanismo que hay en la universidad, es importante el informar verazmente y el compromiso con la gente. Creo que eso es también algo importantísimo para nosotros como parte de la universidad, pero también debe ser en el sentido de cuando nos volvamos egresados, ¿no? Quien estudia comunicación, pues somos comunicadores, pero también debemos de ser estrategas en comunicación y tenemos que tener esta formación integral en el sentido de que si yo me dedico a la producción, bueno, también tengo que tener algunos conocimientos más de periodismo, también informarme, también tener, aunque no lo crean, y la verdad creo que es importantísimo tener una buena redacción para todos, para todos creo que es importantísimo. Ortografía también, es increíble que hay medios que los vemos, y no solamente con noticias sobre esta enfermedad de COVID-19 y sobre el virus, sino de noticias de todo tipo y que son portales hasta súper conocidos y tengan errores básicos de redacción y errores de ortográficos, que no hay filtros. Y por desgracia, sigue sucediendo en muchos medios. Y
y bueno, nosotros como universitarios, creo que parte de nuestra formación y parte de lo que deberíamos de mostrar es precisamente eso, una formación integral en donde sepamos bien expresar, sino a veces expresarlo hablado, pero sí escrito. Y creo que es imperioso para todos los que estudian comunicación, cual la especialidad que sea, el, el cuidar nuestras expresiones, cuidar nuestra ortografía, cuidar nuestra redacción. Y pues no sé qué quieras agregar, Rose. Pues mientras escucho pensaba en dos cosas. Primero, que hemos hablado un poquito de lo que ha sido este programa y nuestra experiencia a lo largo de todo un año. Y segundo, de nuestra formación como periodistas y como universitarios que se unen a fin de cuentas en el mismo camino, porque lo que decías acerca de la forma en la que nos preparamos, eh, lo mencionabas en mi caso, porque efectivamente, lo decía también al principio, ha sido un reto en muchísimos sentidos. Yo, como todos ustedes, estudiaba en la FES Aragón, estaba muy enfocada o dirigida que iba a estudiar prensa, o más bien mi especialización fue prensa escrita. Para mí ha sido la mejor decisión, porque aunque no me dedico a la prensa escrita, es la cuestión básica para expresarte, te dediques a radio, a tele, a televisión, digo a tele, y en este caso ahora también a las plataformas, las redes sociales y todo tipo de portales, pues lo que necesitamos hacer básicamente es tener la capacidad, y si no la tenemos lo podemos desarrollar con el paso del tiempo, créanmelo, eh, escribiendo y leyendo. Y entonces ahí es donde yo creo que se da la base del buen quehacer, porque pues lejos de ser especialistas, especialista lo he dicho todo este tiempo, yo no me dedico, no me considero en ningún momento dentro del ámbito del periodismo científico, y durante todos estos meses, con todo respeto y con toda humildad y con todo el susto que me implica, la única herramienta que tengo para llegar cada día a un programa donde estoy hablando de un tema que desconozco completamente, porque entro ahí solamente dos minutos para decirles pues, que a lo largo de todos estos años de experiencia profesional, lo que más me gusta, además de hacer la conducción, que es algo que me gusta mucho, es reportear y es escribir y hacer entrevistas sobre temas relacionados con la cultura, sobre exposiciones, sobre cine, sobre libros, sobre teatro, sobre música que es quizá pues una versión light de periodismo. En algún otro momento tenemos por ahí con Edgar una plática sobre periodismo cultural, que es también como menospreciado, pero quienes nos dedicamos a esto en verdad nos llena y sabemos que es igual de importante saber de letras como saber de ciencia, como saber de política. Entonces, bueno, insisto, este es otro tema, pero a lo que voy es que durante todos estos meses, para mí y para el equipo todo, porque como bien dice Saúl, o sea, a mí me toca escribir, pero a él como realizador y al equipo en general, pues les toca revisar lo que se escribe, lo que se presenta en pantalla, las cápsulas que, como les decíamos, son muy variadas y de muy distintas temáticas, en cuanto a contenidos, en cuanto a gráficos, todo lo que aparece debe ser revisado por realizador y por el equipo en general. Entonces es muy importante la ortografía, la forma en la que escribimos, y para mí es la forma de estructurar lo que va a ocurrir cada día. Más que consejo, yo les cuento un poquito la forma en la que me preparo. Sé que vamos a tener el día de mañana una entrevista sobre epidemiología, y de verdad, para hacer, también tengo muy claro que no me voy a poner en la misma mesa a hablar de los mismos temas. Lo que tengo que hacer es prepararme sobre el tema, porque ellos son los que van a responder. Tengo muy claro que ellos son los que tienen el conocimiento, pero tengo muy claro que mi responsabilidad es saber quién es el personaje. Entonces, día con día hay que saber quién es ese personaje, porque a lo mejor lo voy a entrevistar, y nos ha tocado mucho en este sentido, sobre vacunas o sobre epidemias y sobre formas de contagio. Pero para esto debemos saber que ellos ya se dedicaron desde hace 10 o 15 o 20 años a investigar los coronavirus, a saber lo que sucede en el laboratorio, que tienen una experiencia con el virus de H1N1 o con otros virus, cuáles son las diferencias entre unos y otros. Entonces, yo no sé absolutamente nada de coronavirus, pero tengo la responsabilidad de saber que hay un virus y hay coronavirus que se comportan de forma distinta. Como ya lo decía Saúl, que el SARS-CoV-2 es el nombre del virus y que la COVID-19 es el nombre de la enfermedad que desarrolla. Son cosas que hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo, y eso creo que nos sucede a todos, pero lo que sí debemos hacer todos los días
es prepararnos para lo que nos toca. A mí me toca estar sentada en esa silla haciendo preguntas sobre esta epidemia que estamos viviendo, y me toca mucho también con la gente que se acerca a nosotros. Y me lleva al siguiente tema del que ya les habíamos platicado, que es la infodemia y las fake news. Este término de infodemia fue aprobado incluso por la UNESCO ante el exceso de información que vivimos, no solamente en esta pandemia, sino con la era digital, que ustedes ya viven en ella, pero habemos quienes nos hemos ido introduciendo poco a poco, que nos ha costado mucho trabajo. Cuando estudiábamos en la FES Aragón, algunos de nosotros no teníamos computadora, el internet era un privilegio, los celulares también, aunque suene a la era de la prehistoria, en verdad sucedía, y entonces eso cambia mucho la forma en la que nos informamos en este tema de la infodemia, y en particular sobre el virus del SARS-CoV-2 cuenta muchísimo nuestras fuentes, es decir, dónde nos informamos, de dónde nos allegamos de esa información. Si nos quedamos con este WhatsAppazo que nos llegó del primo, del tío, del amigo, y que no tiene una fuente confiable, entonces desde ahí empieza nuestra responsabilidad, no solo como periodistas, no solo como estudiantes, sino como individuos, porque de eso depende la credibilidad, o sea, depende de la credibilidad que le demos a toda esa información. Está más bien relacionado con la forma en la que actuamos. Entonces es importantísimo acudir siempre a las fuentes confiables. En México, por ejemplo, en el caso del número de contagios y de decesos, aunque haya muchísimas opiniones, si hay subregistros, si no se dieron a conocer todos los datos, en nuestro caso como periodistas lo que teníamos como responsabilidad es acercarnos a esa fuente confiable, que es la Secretaría de Salud, y entonces íbamos dando el conteo día con día mientras lo consideramos necesario. En este momento, vamos, no es que no sea necesario, lo retomamos en algunos programas, pero pues ahora estamos como muy atentos a las vacunas y la información, y los intereses se han ido moviendo a lo largo de todos estos meses. Entonces, pues estamos con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que también ha tenido, también en nuestra opinión, o en mi opinión, algunos resbalones que a veces no coinciden. Pero bueno, lo que hemos hecho durante todo este tiempo es acercarnos a las voces y a las fuentes confiables y ser lo más variado posible. Esto en cuanto a la cantidad de información que nos llega y la responsabilidad que tenemos, les decía, con quienes nos siguen. Ustedes, como chavos, están muy metidos en que en la palma de su mano tienen toda la información, pero no todos estamos en esta misma dinámica, o hay muchísima gente que no está en esta misma dinámica. Nos han llegado, ¿verdad, Saúl?, algunos mensajes de WhatsApp de gente así de tengo 70 años, vamos, edades más avanzadas, que su única fuente de información es TV UNAM, y recuerdo algunos preguntas que pues son como muy sensibles, ¿no? O sea, de gente de tengo 70 y tantos años, tuve alguna parálisis, tuve un infarto, o sea, situaciones de salud y de vida que suenan muy complicadas, y lo único que quieren saber es si pueden ponerse una vacuna, ¿no? Entonces, pues además de la gran responsabilidad que eso implica y de movernos un tantito, porque son historias de vida que además tampoco podemos resolver en todos los sentidos, pues lo que sí intentamos es dar como un tantito de tranquilidad, y lo hemos hecho durante todos estos meses. Ha estado presente ahí desde el programa 1 el doctor Carlos Rosales, que ha sido eso, nuestra respuesta inmediata. En algún momento del programa, en los primeros meses, una parte de la entrevista era preguntas, vamos, que yo organizaba para entender la investigación completa que estaban realizando, para hablar de temas muy generales, pero siempre una parte de la entrevista estaba dedicada a las preguntas que nos iban llegando en ese momento por WhatsApp o por cualquier red social, y entonces era de verdad súper, súper valioso. Repetimos muchísimas veces preguntas que en algún momento podríamos considerar básicas, de bueno, ya sé que me contagio por la saliva, ya sé que si, o más bien, debo seguir limpiando la caja de leche donde me traen el mandado. Las personas adultas pueden salir, puedo salir a hacer ejercicio en las mañanas sin gente, los perros nos contagian, ya no sé, o sea, preguntas como que podrían parecernos muy básicas y nos las hacían 20 veces. Bueno, pues fueron esas 20 veces que
creímos o que creímos y que intentamos resolverlas, porque contrario, como les digo a todos ustedes, para muchas personas son o somos quizás su principal fuente de información. Esto con respecto al exceso de información que está ahí disponible y que debemos ser responsables con su manejo, y también con respecto a las fake news, falsas noticias, que pues desde qué nos tomamos para evitar el contagio, desde el dióxido de carbono, gotitas de cloro disueltas, cosas que pues desde la comunidad científica, no era que nosotros lo dijéramos, era la comunidad científica, está convencida de que esas no son alternativas, y entonces pues nos dedicamos el tiempo o le dedicamos y le hemos dedicado el tiempo que sea necesario a resolver todas esas dudas. Ahora ya no se responden preguntas tal cual en un programa, pero el doctor Carlos Rosales está con nosotros y cada lunes lo que hace, porque además también, bueno, les termino de contar lo del doctor Rosales, ahora está cada semana y pues responde esas preguntas que se van acumulando. Y lo que quiero decirles es, también hemos notado durante todo este año que si en algún programa al principio teníamos pues muchísimas vistas en vivo, en streaming, en las vistas de YouTube, pues esas cosas, YouTube han cambiado con el paso de los meses. Quizá un poco también en eso tiene que ver el cambio de nuestra estructura, que a partir de este año se cambió a media hora, porque también siendo congruentes con la situación que estamos viviendo, la conclusión a la que llegamos nosotros y nuestro subdirector, que es el área en donde hacemos el programa, la subdirección de información de TV UNAM, pues era que la gente ya estábamos un poquito hartos de este tema de COVID, de la pandemia, pero no podíamos irnos así tal cual. Entonces la idea que surgió pues es reducir el tiempo del programa para seguir dando la información que era necesaria o que creíamos necesaria y útil en ese momento. La entrevista, como les dije desde el principio, ha tenido el peso principal, y si antes tenía alrededor de 35, 40 minutos por la variedad de secciones que había. Ahorita hablamos de las secciones, Saúl, creo, y ahorita pues hay menos secciones porque se van alternando a lo largo de toda la semana, pero lo que sigue estando es esa entrevista con la voz, con la comunidad científica, con lo que están haciendo desde muy distintas disciplinas, ya no solamente para entender lo que es el virus y la pandemia, sino para pues poner sobre la mesa alternativas que nos permitan sobrevivirla de la mejor manera desde la ciencia, pero también desde la cultura, desde el humanismo, desde la psicología, que han sido herramientas, en verdad me parece, de muchísima, muchísima utilidad. No sé si para los demás, que yo creo que sí, pero lo hablamos para el equipo incluso que lo hacemos, porque pues hasta los que nos ha ido muy bien con esta pandemia ha sido un año complicado en muchos sentidos, y entonces nos da herramientas para seguir en el día a día y para seguir en esa pantalla pues todos los días, Saúl. Sí, así es. Como comentabas, ha sido, muchas veces ha sido de gran ayuda hasta para el equipo, las entrevistas, parte de estas, del que no solamente nos concentremos en lo que es el virus y la enfermedad, el hacer algo más con la cultura, con las diferentes cápsulas que manejamos. Termino con lo de las entrevistas. También estas entrevistas que no solamente son a los científicos, sino creo que parte de la universidad es tan grande y tan diversa, que también debemos demostrar otros aspectos de cómo se está viviendo esta situación. Entonces también en el lado de la cultura, en el lado de lo psicológico. Recientemente, por ejemplo, tuvimos una entrevista sobre la salud física, porque también ha estado afectando a la gente. Muchas veces ha habido algunos temas que también en este chat, donde la gente nos puede mandar preguntas o puede mandar preguntas a los invitados, etcétera. Nos funcionaba súper bien el tener el programa de 1 hora, porque había algunas preguntas que se podían dar directamente. Ahora que ya es más reducido, no lo podemos hacer precisamente por lo reducido del tiempo, pero creo que lo ha hecho en ese sentido más dinámico, porque sí pensamos que tal vez la gente se iba a hartar casi cuando vimos que iba a ser un poco más largo, dijimos, bueno, en 2, 3 meses se va a empezar a hartar la gente. Sí ha bajado el número de
de vistas, porque yo creo que todos en algún momento tenemos que, por salud mental, ya a veces no queremos ni siquiera saber nada de lo que está sucediendo. Y lo hemos dicho, Sol, perdón, ahí te interrumpo, y lo han dicho los especialistas, o sea, Sí, claro que tenemos que sí, sí, estar sí. informados y claro que tenemos que saber qué sucede en nuestro entorno cercano, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro país y también un poquito en el resto del mundo, pero también hay que saber poner una pausa y decir, ya no es sano para nosotros tener un exceso de información y en ese sentido también va el programa, que es lo que hemos hecho. O sea, al principio era necesaria una información porque había muchísima duda, había muchísimo movimiento en todos los ámbitos. Lo que también insisto en reiterar es que el programa de la UNAM Responde ha sido el punto en donde se ponen de acuerdo, donde entran en diálogo pues las personas que nos ven del otro lado de la pantalla y la comunidad científica que ha estado ahí porque ellos quieren dar a conocer esta información en beneficio de la sociedad y esta sociedad necesita esa información. Entonces somos eso, un punto de encuentro para el diálogo, para la reflexión y pues lo que hacemos o intentamos todos los días es hacer pues un periodismo confiable, un periodismo en donde pues estamos actuando con responsabilidad desde el lugar que nos toca, que es preparar la información que presentamos, ser cuidadosos con las personas que invitamos al programa, ser cuidadosos con la información y con las cápsulas que se presentan desde muy distintos ámbitos. En verdad hacemos un trabajo muy en equipo, aunque como televisora TV UNAM no tenemos quizá ratings que no nos hacen, no sabemos quiénes exactamente nos ven del otro lado de la pantalla. Hace unos días, ¿te acuerdas, Saúl, que las chicas de redes, que son quienes también nos ayudan a llegar, por supuesto, a más personas a través de los streamings de Facebook, de YouTube y de Instagram, y pues nos dieron a conocer algunos números que no me parece mal mencionarlos en este momento. Desde que comenzó la UNAM Responde, se han sumado más de 160,000 vistas en streaming, es decir, en tiempo real, además de 520,000 reproducciones en YouTube, esto hasta el primer mes del 2021. Y bueno, la página, que es tv.unam.mx, ha registrado poco más de 2,890,000 vistas durante la pandemia, lo que nos habla a nosotros del interés de acercarse a nuestra universidad, de la credibilidad que tiene nuestra casa de estudios y nuestra televisora TV UNAM, que pues como les decía al principio, tiene un lugar importante, me lo parece, porque ha sido quizá uno de los pocos medios de comunicación, al menos de la televisión pública, que hemos estado ahí presentes con el gusto, con la responsabilidad y el compromiso de hacer difusión de información que, pues, lo digo también y lo repito, es cuestión en muchos sentidos y en este caso en particular de vida o muerte. Sí, totalmente. Y además de que en redes, bueno, sobre todo para la población más joven, que es, sabemos que ya casi muchos no ven televisión, pero sí ven páginas de YouTube, de Facebook, Twitter, etcétera. Y como por ahí también se transmite el programa, pues ha sido también otra ventana más, ¿no? Por otro lado, también las televisoras estatales nos sorprendió ver en varios lugares que también están retransmitiendo el programa. O sea, más En allá de Morelos, sí. que, sí, A sí, donde sí, no llega nuestra Morelos, señal de Michoacán, TV UNAM. Guerrero, etcétera, eh, a pesar de que ya se abrió el que fuera nacional la difusión de todos los canales públicos, hay lugares donde la cobertura no es total y hay muchos lugares también que están recibiendo nuestro programa gracias a el apoyo entre las televisoras. En este sentido, pues desde una de las más cercanas, que hay gente que también no está tan cercana a la televisión pública y luego nos llegan a confundir con el 22, pero ellos también están transmitiendo el programa, no solo a Canal 22, sino también Canal 14 en Canal Morelos, en 14. Michoacán, o sea, nos llegan de verdad comentarios, además que en un principio no lo dimensionas, pero ya que lo sigues a lo largo de todos estos meses, pues dices, ok, este señor siempre nos ve desde Michoacán, o esta señora o persona, porque tampoco sabemos exactamente las edades, nos ven todos los días desde Morelos y de verdad, además de darnos mucho gusto, todas esas cosas son una gran responsabilidad para nosotros que todos los días hacemos el programa, siendo la televisora de TV UNAM,
de la universidad, y siendo universitarios, Saúl y yo somos universitarios y creo que volvemos a esta parte de, porque además lo hemos platicado en algunos momentos de la entrevista con gente que se dedica o a hacer periodismo o a hacer contenidos desde distintas plataformas, y hemos hablado muchísimo de la responsabilidad, de la ética que significa estar trabajando, estar activos en una temporada como esta, donde también nosotros hemos pasado, por supuesto, por el hartazgo, por el de ya no sé qué decir, ya nos repetimos, eh, estamos cansados, ya no sabemos para dónde, la información ya no fluye de la misma manera que ocurría al principio, pero en verdad es una gran, gran responsabilidad, es un reto y es eso, una gran responsabilidad que todos los días tengamos a alguien que nos está ahí esperando. Nosotros, o en mi caso particular, les mencionaba estos números de redes, pero lo que yo siempre digo, desde que estoy en TV UNAM, es, pues, creo que no estamos en una plataforma para las competencias, para los miles de millones de personas que te siguen. Estamos para esas personas que quieren una televisora y contenidos como con características muy particulares. Eso lo hacemos en TV UNAM, y ser parte de este equipo es en verdad una gran responsabilidad, porque no hablas por ti, sino hablas por una televisora que tiene, y una casa de estudios que tiene una gran responsabilidad, que tiene una gran credibilidad, con todas y las críticas y todas las problemáticas que implica el ser una universidad del tamaño de la UNAM. Lo que nos toca es hacer difusión, y lo que nos toca, creo, es hacer día con día lo que sabes hacer. Hacemos lo que nos toca y lo que nos gusta además. Exactamente. Sí, es eso ahorita que decías, esta última parte. Y sí somos de cierta forma el rostro y la voz de la universidad, ¿no? En el sentido de informar a la comunidad. Y claro, como todos sabemos que hay muchas problemáticas dentro de la universidad, que al final no es parte de lo que estamos informando, porque lo que queremos es, este proyecto empezó como algo dedicado a que la gente supiera, se informara sobre el virus, pero también con el paso del tiempo se modificó un poquito para poder apoyar de cierta forma algunas situaciones que se estaban viviendo, ¿no? Como puede ser estas situaciones psicológicas, gente que tal vez no tenía esas herramientas. Sabemos que nosotros como comunicólogos y como comunicadores y estrategas de comunicación, y hablo de todos, o sea, todos los que están ahorita viendo esta conferencia y son parte de la UNAM o están estudiando comunicación, sabemos que si una persona solamente se informa de un medio o no quiere, alguna vez he platicado con gente que dice, no, es que yo no veo tele ni veo nada ni nada, pero me llegó un audio de mi tía, ¿no? Que decía que los de la Marina están esparciendo el virus. Cosas así que si uno no El líquido de las tiene, rodillas. sí, el líquido de la todas esas cosas que se fueron dando desde ahí, y desde antes, porque la infodemia, aunque sea un término nuevo, y ahora se ha agudizado con las nuevas plataformas, pues ya de cierta forma existía, simplemente con la invención de los chismes. Em, pero sí es importante el rescatar esta situación de que si uno como comunicador, como comunicólogo no se informa, ahora imagínense toda la gente que o no tiene una fuente confiable o piensan que tiene que ser una fuente confiable. Tú les dices, vayan a fuentes confiables. Ah, es que me lo mandó mi pariente o me lo mandó mi amigo o me lo mandó el doctor que me revisa. Tal vez ese doctor no está informado porque tal vez no es ni siquiera un médico, alópata, sino tal vez es un, no sé, doctor, pero tiene un doctorado en otra cosa y no sé, y bueno, sabemos también que podremos tener muchos títulos y así, pero también hay gente que cree más en lo que le llega a su celular muchas veces, ¿no? A sus redes y nosotros, por ejemplo, yo hago un programa también que se llama, que ahorita está en pausa,
que se llama Diametral, y tratamos este tema de la infodemia. Y no saben toda la cantidad de mensajes, y la mayoría eran, no, están trabajando para la OMS y el nuevo orden mundial, y quieren matar a la gente, y ha habido varios comentarios también a favor, pero muchos que aún la gente piensa que hay algún comentario también ahí por ahí estaba, ojalá hubiera hecho una captura, o por lo menos si llegan a verlo, eh, que hablaba sobre, sí, es que los extraterrestres tienen al gobierno del mundo, y son situaciones que por desgracia muchos hasta lo creen, y, y lo ponen en comentarios y así, y hay otros que solamente ven esos comentarios y creen más en los comentarios que en sí el programa. Entonces es una gran responsabilidad, no solamente como nosotros que producimos los programas, que los realizamos, que como periodistas, sino también creo que es una gran responsabilidad de toda la gente, de todos los comunicadores, hacerlo responsablemente, y de toda la gente el que tienen que enseñarse a discernir entre cuál es realmente información fidedigna, información responsable, a la información que le llega por mensajitos, por audios, que ahí sí no se conoce la fuente. Ellos piensan que la fuente pues es, no sé, me lo mandó mi tía, ¿no? Piensan que esa es su fuente, pero realmente cuál es la fuente del origen de esa información, y eso no lo investigan. No se meten a ver más, o siguen nada más a un blog, o siguen a un solo medio, y creo que sí es importante tener una diversidad. Mientras más información tengas fidedigna, vas a poder moverte en diferentes ángulos, en diferentes lugares. Pero si tienes información de un solo medio, solamente te vas a quedar ahí clavado, y no vas a poder discernir si es real o no. Ahora, un momento, Rose, nada más para terminar esa idea. Y bueno, pasa lo contrario con la infodemia. Cuando es demasiado y nos satura, y también hay que aprender a hacer como una especie de filtro de cuánta información de esta sí me llega de diferentes lugares, y cuánto lo veo en lugares serios, ¿no?, de información, ¿no? Y te vas directo a la fuente. Casi siempre las fuentes principales pues son las instituciones, ¿no? Y directamente, claro, la fuente, y creo que los de que estudian periodismo lo saben, la fuente principal de información es la entrevista. Y si tú ves directamente o escuchas directamente al especialista, bueno, sabrás que ya es información mucho más veraz, ¿no? Y perdón, Rose, que... No, es que más que interrumpirte, lo que quería era que justamente también en esa tarea de saber qué nos llega y qué compartimos, pues está lo que hemos hecho durante todo este año, que son las secciones. Como bien dices, la entrevista es y ocupa el lugar principal del programa, porque pues sabemos que principalmente es un tema de salud física, que tiene que ver con un virus, con una enfermedad, pero es importantísimo todo lo que ha pasado y todo lo que ha surgido alrededor de este virus. Y pues en este sentido, como lo dijimos también, pues no somos especialistas, lo que hacemos es darle voz, y a lo largo de todo este programa, desde el principio, ha habido distintas secciones que nos ayudan a tener, o lo que intentamos es pues tener un panorama más amplio, más completo. Y como les decíamos, por ejemplo, una de las secciones es la del doctor Carlos Rosales, que desde el principio nos está ayudando a resolver temas médicos, nos explica lo que es los números que leemos. Ha sido muy claro en el tema de las estadísticas, de bueno, por qué México ocupa el lugar número 3, pero si ya lo comparas o lo pones en la misma balanza con el número de habitantes, se lee de forma distinta. Entonces el doctor Carlos Rosales ha sido muy claro y ha hecho importantes aportaciones en este tema para ayudarnos a entender lo que pasa en México con relación al resto del mundo, y números que en muchísimas ocasiones pues no nos parecen muy claros. Desde el principio, en el programa 1, incluso nuestro invitado en vivo y en directo en persona fue el doctor Samuel Ponce Jorge Volpi. Y Jorge Volpi. En este sentido, que desde el principio la UNAM ha estado muy activo en las actividades artísticas y culturales
la universidad se cerró, pero como dice su lema, es la universidad no se ha detenido, y en temas de cultura y de difusión han estado muy, muy presentes. Antes todos los días teníamos sección, ahora solamente es un día a la semana porque así se ha estructurado, pero en verdad todas las instancias de cultura se han reinventado para que podamos ver exposiciones, para que podamos disfrutar de festividades como la del Libro y la Rosa, que se lleva a cabo la próxima semana en plataformas digitales, pero conferencias de todo tipo, presentaciones del libro, que tienen que ver, sí, con la cultura, pero también, por ejemplo, hemos presentado secciones de humanidades que desde el punto de vista mucho más humano, desde un punto de vista como más empático y solidario, estas personas que se dedican a estas áreas, pues nos hablan de lo que podemos hacer como ciudadanos, ayudando al otro, viendo al otro, de las posibilidades que nos ofrecen. Por ejemplo, los libros también en la sección de literatura que se llama Si leo, no me encierro. Los derechos humanos, Jacobo Dayan es el responsable de la cátedra Nelson Mandela en Derechos Humanos de nuestra universidad y ha estado presente ahí semana a semana hablando de pues cómo la han pasado las comunidades más vulnerables, las mujeres, los indígenas, los niños, los migrantes, las personas en situación de calle, cómo han visto, cómo han sido tratados por las autoridades, las situaciones complicadísimas a las que se enfrentan siempre, pero que en esta pandemia están alejadísimas del humanismo, de la empatía, de la solidaridad. Entonces, esas voces y esas reflexiones nos han sido muy, muy útiles. Tenemos ahí cápsulas de nutrición que al principio eran ¿cómo se llama, Saúl? De ejercicios Sí, al principio la Dirección General actividades. de Actividades Deportivas nos hacía llegar unas cápsulas para activar a la gente, para hacer algunos ejercicios que fueran sencillos y que los pudiera hacer pues cualquier persona en casa. Pero se modificó esa situación y ahora una nutrióloga, que es Majo Gallardo, nos da algunos tips para, pues para tener una alimentación sana. Algunas veces habla sobre algunas problemáticas de salud que pueden ser o llevarse mejor con una dieta más balanceada. Ha modificado un poquito eso en cuanto a esto que comentaba Rosa del doctor Carlos Rosales. También quiero decirles que el doctor Carlos Rosales es el responsable del laboratorio de inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Entonces es alguien experto en estas situaciones y que tiene también tenemos No memes. no memes, que es si alguien lo ha llegado a ver, es un programa que sale en TV UNAM, empezó 15 minutos, ahora ya es de media hora, con Dani Quino, que hablan sobre diferentes cuestiones tecnológicas y claro que hay memes, etcétera. Y esa sección se pensó pues para hacer un pequeño respiro en el programa, tener algo un poquito divertido, porque a veces los temas eran tan fuertes o tan difíciles. En el caso de las notas de Jacobo Dayan, como dice Rose, eran cuestiones también de derechos humanos, pero también, por ejemplo, de que Amnistía Internacional hablaba sobre toda la gente que está, de los migrantes, de toda la gente que ha tenido problemas aún por el narcotráfico, la inseguridad, que al parecer, a pesar de las restricciones, los primeros 2 o 3 meses empezaron a tener pausas y tal vez no fue no fue tanto el tráfico, pero ya después se adaptaron tan rápido que continuaron y tanto esas cuestiones pues las ve a fondo Jacobo. Y en cuanto a la situación de eh, en cuanto a la cuestión de estas comunidades o personas, sectores, etcétera, que pueden ser vulnerados, también Flavio. Flavio Florencio, que es documentalista, que en su momento estuvo organizó un evento en la UNAM que se llamaba Africala, que era una conexión precisamente con África y hacían eventos anuales.
pues Festival nos de Cine habla Africala. el Festival de Cine Africala. También nos ha dado un panorama de algunas comunidades, no solo en cuanto a diversidad sexual, sino también en diversidad en todos los Riqueza sentidos, cultural. poblaciones, en diversidad cultural, en diversidad de trabajos, como hubo, por ejemplo, una de las primeras cápsulas que hablaba sobre un organillero y cuál es su vida ahí, o algún migrante que andaba perdido por la ciudad y cómo puede protegerse. En fin, La señora que varias vendía situaciones. tamales, Una señora que vendía tamales, chicharrones, eran chicharrones. Sí, cierto. También bueno, ha habido, ahí se me pasó lo que Pues iba a comentar, pero sí son secciones pensadas para, pues para que la gente también se dé cuenta que no solo lo que pasa en su casa ha afectado, muchas veces, y creo que estoy de acuerdo en esto este, de la nota que salió sobre, reciente, creo que ayer, y nos lo recordaba ahorita Edgar, de los... el ritual de los días. el ritual de los días con Eduardo Limón. Eduardo Limón, escritor. Disculpen. Ya Saúl. A destrabarme. Y se le hizo una entrevista a Fernanda Tapia y tenía toda la razón ella en decir que nosotros pensamos que todos han vivido la pandemia y esta situación como la hemos vivido nosotros, pero realmente hay tantas historias como gente aquí en el mundo, ¿no? Entonces, también creo que es bueno darnos cuenta de que, y varias de estas cápsulas, sobre todo las que son la de Jacobo y la de Flavio y esta de las de humanidades que mencionaba Rosa, que hay varias formas de que se ha vivido esta pandemia y que no es solamente nuestra visión, sino la visión de diversos lugares, ¿no? Comunidades muy pobres o comunidades apartadas, o comunidades que conocemos todos, ¿no? Recientemente Flavio fue a Chiapas y nos mostraba cómo ellos han vivido esta pandemia ahora sí que casi sin pandemia, porque la gente allá no estaba creyendo mucho en la situación. ¿Quieres agregar algo, Rose? No. Y bueno, Termina, ¿no? Justo esto de la que son distintas realidades sí que es una de las tareas del programa, escuchar todas esas voces. Hay cosas que evidentemente realizamos nosotros como programa, como TV UNAM, pero hay algunas otras cápsulas, algunas de estas que tienen como la visión de cada uno de sus, como de sus participantes. Entonces lo que hemos hecho también durante todo este tiempo es eso, o sea, ser una plataforma, pero además dar como distintas opciones. Hemos tenido también presentado cápsulas, ¿te acuerdas? Algunas que eran de primeros auxilios, que eran consejos súper básicos en un minuto de cómo debe estar equipado nuestro boletín, y eran cosas en las que nosotros no teníamos injerencia en los contenidos tal cual o en las sugerencias, sino que eran cosas que a ellos les parecían importantes. Y estas de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que también en un minuto, de forma súper didáctica, súper práctica, nos explican cómo se dan los contagios, cómo se da la inmunidad después de recibir las vacunas, qué es lo que hace el dióxido de cloro en tu organismo, y son, vamos, contenidos que habitualmente realizan desde la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, acá desde Nutrición, por ejemplo, desde la Coordinación de Equidad de Género, también han estado presentes en ya varios programas de la UNAM Responde, dándonos a conocer pues actividades en las que trabajan entendiendo y atendiendo esta situación de la desigualdad, de lo que ha ocurrido a lo largo de todos estos temas, con el aumento de la violencia en contra de las mujeres, la situación que viven los niños de calle, volviendo a no solamente la diversidad de género, sino la diversidad cultural de nuestro país, atendiendo a las realidades y a las situaciones de las minorías, y cómo la academia ha respondido con investigaciones, con conferencias, con atención, aunque la actividad en la calle se haya parado completamente, la actividad dentro de la universidad, pues
insisto, como el lema bien lo dice, no se ha detenido, se han transformado. Por ejemplo, también alguna vez tuvimos una entrevista sobre las bibliotecas y cómo se ha puesto a disposición de todo el mundo el préstamo de libros, cómo se han ampliado todos esos catálogos y todas las posibilidades que se ofrecen desde la academia, de cómo se han ido transformando estas herramientas para que la educación a distancia continúe, las estrategias que se han implementado para dar clases, para atender a los profesores, a los estudiantes de escasos recursos, las campañas que se han dado a conocer, por ejemplo, desde Fundación UNAM, Fundación UNAM. para equipar o con tabletas o con internet o estos... ¿te acuerdas que hay de apoyo para enfermeras o chicas que están estudiando enfermería y que siguen apoyando ahora sí que están en, como le llaman, la primera línea, y también para algunos médicos universitarios, también esta clínica del viajero, que está en el claro. aeropuerto y que también está atendiendo a toda la gente, no solamente comunidad UNAM, que también creo que es todo este trabajo que hacen también varias instituciones de la UNAM a favor del apoyo, también ha sido parte de la difusión que hemos dado. Exacto, con la doctora Yolanda López Vidal, quien es la coordinadora del programa de diagnóstico SARS-CoV-2, que pues desde el principio también han estado atendiendo para realizar pruebas a la comunidad científica de forma gratuita. Debemos ser universitarios y comprobar tal cosa, pero pues las pruebas han sido gratuitas y se han atendido, nos decía la última vez, como a 12,000 personas. Sí, Si no alrededor mal de recuerdo, 12,000 quizás no tengo el... integrantes de la comunidad universitaria. Cambiaron a un lugar más grande que bueno, da apoyo a más, y quien tenga sospecha de tener la enfermedad de COVID-19 puede acercarse, y que sea parte de la comunidad universitaria puede acercarse a ellos y buscar ese apoyo para que se les hagan las pruebas. Exactamente, bueno, pues así ha estado funcionando la UNAM, o así hemos estado funcionando nosotros durante todo este año a través de la tarea de difusión, de hacer periodismo día con día con base a todo lo que se realiza en nuestra casa de estudios, y pues dando voz a toda esa comunidad que sigue trabajando desde muy distintas disciplinas, que han estado pues muy, muy atentos. Entonces, no sé si, creo que Edgar nos había platicado que quizá había preguntas. Sí, agradecemos mucho su participación, Rosa, Saúl. Si les parece bien, pasemos a la ronda de preguntas y respuestas. Ángel Muñoz Guzmán nos comenta: buen día, una pregunta. ¿Qué tanto les ha afectado su vida personal y familiar hacer transmisiones diarias? Adelante. Pues empiezo. Sí, A mí me ha vuelto un poquito loca porque fue cambiar completamente la dinámica. Mi dinámica de trabajo era hasta antes de la pandemia, asistir desde muy temprano y salir 2, 3 de la tarde, y con el horario que se eligió para el programa, que es a las 2:30, la dinámica familiar y personal ha cambiado completamente porque pues el programa es a las 2:30, llegamos por ahí a estas horas, justamente a la 1 de la tarde, para empezar a preparar ya la transmisión tal cual, pero nuestros horarios, no tenemos horarios, y podemos escribirnos a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, a las 2 ya no carburamos, pero entonces en mi dinámica personal el horario empieza a la 1 de la tarde, porque llego a maquillaje y a transformación. A las 2 debo estar en el foro para hacer pruebas con chícharo, con micrófono, con los invitados que están en algún lugar del mundo, y termina la transmisión 3:30, en lo que salimos y chocamos los puñitos, salimos a las 4 de la tarde y comenzamos como la segunda fase de trabajo por las noches, que es, como les decía, en mi caso, para realizar guión, para realizar entrevista. Hay otras personas que forman, por supuesto, parte del equipo. Hay alguien más. Bueno, termino con mi dinámica del día, leyendo. O sea, ya sé que mañana vamos a entrevistar hoy tenemos una entrevista sobre la de Ciencia Sí,
¿verdad, Saúl? Sí, Así Ciencia es. Sí, Sí. que es una plataforma. Entonces es, bueno, ¿qué es Ciencia Sí? Es una plataforma. Entonces empezamos a buscar, nuestra invitada es esta chica y la plataforma Ciencia Sí es este. Entonces, pues meternos a la plataforma, buscar información, presentar, preparar la entrevista, preparar el guión y pues eso, quizá haya a quien, volviendo a, le sea muy fácil improvisar. A mí, yo prefiero tener como, soy muy de guión, soy muy a la antigüita, me encanta escribir y tengo guiones con preguntas por si sí, por si no, las seguras, las de por si las dudas, a veces las uso todas. Me han tocado entrevistas en donde no, o sea, una entrevista donde no sé una sola de las preguntas con el entrevistado porque el tema era sobre turismo y giró completamente, una entrevista súper interesante que yo no tenía en la cabeza y no había preparado así a pesar de que había leído el trabajo de mi entrevistado. Entonces empezamos, no sé, yo personalmente, ya que llego a casa entre 4 y 8 me despejo y a las 8 más o menos empiezo con esta segunda dinámica que pues puede terminar a las 12 o a la 1 o a ya no más y ya no más. Y sigue Saúl. Entonces, en mi caso, pues sí es muy distinto el hacer programas grabados a programas en vivo y más con un corte informativo, ¿no? Creo que una de las grandes diferencias es que cuando tienes programas grabados, pues tienes ciertos horarios de grabación, puedes, aunque varía nuestro horario siempre entre semana porque no todas las grabaciones empiezan a la misma hora, no todos los invitados pueden a las mismas horas, etcétera. Pues hay ciertas situaciones en donde puede ser que tengas un llamado 9 de la mañana, 8 de la mañana, a veces cuando nos toca cubrir un evento importante de la universidad, pues es desde las 5 de la mañana el llamado, ¿no? 6 de la mañana. Pero otras veces, en el caso de realización, pues es por lo menos una hora antes de la grabación, empezar ya con los preparativos, estudio, etcétera. Obviamente, cuando son los primeros programas, como todo, es más difícil porque vas preparando todo. Entonces, tienes nuevo paquete gráfico, tienes nuevos elementos que ver, que las dinámicas con las que vas a trabajar con tus conductores o con los entrevistadores, etcétera, cambia toda esa situación y obviamente cambia pues la situación en casa, ¿no? Como bien dice Rosa, en este tipo de programas pues tiene que haber una preparación y esa preparación pues también es checar las cápsulas. En cuanto a realización, pues un día antes van llegando todos los eventos, pero como nosotros quisiéramos en un mundo ideal que todas las cápsulas llegaran a una hora exacta, ¿no? Que pudiéramos revisar todas esas cápsulas en 10 minutos y no es así. Van llegando como van terminando. Claro, hay un deadline, hay un tiempo Ideal, pero de también hay que entrega. contarles que a veces nos volvemos locos y me ha pasado a mí que así literal, vamos a empezar el programa, además con estos resúmenes que teníamos al principio, era ¿de qué va la cápsula de entrada? Ah, pues es que la conferencia o la nota que se había hecho con la conferencia Cambió, de ayer, en el sí, momento se está dando a conocer que cambió el semáforo en la Ciudad de México. Entonces, eso Rosa Brizuela ya no se enteró. Entonces, ha pasado 2, 3 veces que en lo que estamos en el corte, o yo digo una información de estamos en semáforo verde y corte A en la cápsula dice acabamos de cambiar a semáforo naranja porque ocurrió justo en lo que yo estuve desconectada, alejada de la civilización y entonces pues así ha cambiado esta dinámica. Algunas otras donde alguna vez de Flavio algo cambió, no estuvo lista la cápsula, entonces ya solamente él nos platicaba de que entonces yo, claro, vamos a ver la cápsula de Flavio. Y, oh sorpresa, no era la cápsula de Flavio, sino que estaba ahí para platicarnos. Entonces, sí, efectivamente hay cosas que idealmente se deben planear, pero hemos tenido también sorpresas, pero sí, nos encanta hacer el vivo además, nos encanta, o sea, es una adrenalina cañona el estar ahí. Yo tengo como mucho tiempo haciéndolo y Saúl también. Y siempre que vamos a empezar es así de respiremos porque la emoción está ahí y pues la adrenalina es otra y todo puede cambiar. O sea, por más cosas que se planeen, que las cápsulas deben estar a tiempo desde guión, desde edición, siempre también hay cosas que cambian en el último momento, sí, pero nos divierte. en ocasiones, pues pasa de todo en el en vivo. Se puede ir la señal. Nos ha pasado entrevistados que no tienen una buena conexión de internet y se nos van. Entonces hay que tener un plan de acción
para esos momentos en los que ya no tienen señal, tener el teléfono listo por cualquier cosa, cápsulas que tal vez el equipo está bien. Una vez nos pasó que el equipo, estábamos a 5 minutos del aire, ya se había probado todo, habíamos contactado Master para la señal y el switcher se nos apagó. Entonces el switcher, pues que es el aparato que nos permite meter todas las señales y supers, todo, no prendía. Entonces tuvimos que pedirle protección a Master 5 minutos, se cambió el switcher, hicieron un cambio, la verdad, súper veloz los compañeros y ya después pudimos salir al aire. Pero son de esos inconvenientes que a veces están totalmente fuera de nuestras manos, pero lo hacen más divertido. Alguna vez una entrevistada, o sea, estábamos hablando con ella, ya no me acuerdo el tema, y apareció su bebé, así de como de televisión internacional, apareció el bebé súper llorando, entonces ella era psicóloga, creo, ¿verdad? Entonces ella así de, pues ya apagó el micrófono, y es así, pues ya dijimos, ok, ahorita que se tranquilice el bebé y que nos permita hablar. Ella lo que hizo, nunca vimos al bebé, solo vimos que entró y estaba en plan dramático. Pero, vamos, es súper complicado porque quienes tenemos cerca niños, pues sabes que es lo normal, pero cuando estás al aire, pues la doctora lo resolvió muy bien. Entonces, más bien ahí los que hicimos, los que entramos en neurosis, somos nosotros porque, ok, teníamos más tiempo de entrevista, entonces adelantamos, fuimos a otra cápsula que debes preparar en cabina en 2 minutos. Yo en lo que me dan las indicaciones de sí, vamos a cápsula o esperamos a que la doctora tranquilice al bebé y demás. O hay otros que se han metido así de, escuchamos más a los perros que a los entrevistados. Y pues tienes que medio traducir lo que escuchas o lo que crees que o el resumen de lo que dijo. Entonces, pues esas son situaciones. Ya nos preguntaban sobre la situación familiar, pero también la situación en el día a día en los en vivo cambia todos los días. Sí, sí, totalmente. Perdón, adelante, Saúl. No, ya nada más para cerrar, pues sí, creo que nos ha cambiado la dinámica familiar, pues sí, porque hasta como iniciamos los programas lunes, entonces ahora el domingo tenemos que empezar a preparar los programas, también cambia nuestro fin de semana, ¿no? Es distinto llegar y ya tienes controlado todo para la grabación o que puedes repetir tomas, etcétera, allá tener todo totalmente preparado o lo más posible para los en vivo. Y claro, también cambian nuestros horarios, cambian nuestros horarios desde la mañana hasta la tarde. Y sí, claro, las dinámicas familiares pues se vuelven bastante diferentes. Muchas gracias por sus respuestas. También pregunta Tlapaltic y Kmihuatli. ¿Consideran que su salud mental se vio afectada desde el comienzo de la pandemia? Si es así, ¿cómo han tratado de darle solución? Adelante. Pues estamos medio locos desde antes. No, pues de cierta forma, creo que hubo algunos programas sobre resiliencia, sobre que tal vez era un término que pocos conocíamos o al menos no estaba tan presente en nuestro día a día o estos programas con doctores o investigadores de psicología que de cierta forma te dan cierta tranquilidad. Estas cápsulas que decíamos de divulgación de la ciencia, algunas han tratado precisamente sobre las cuestiones psicológicas. En lo personal, pues sí, creo que afecta cuando empiezas a recibir mucha información sobre lo terrible que ha sido la enfermedad y en algún momento también piensas, bueno, lo escuchas tanto y tan seguido que creo que psicológicamente nos dio COVID-19 como 20 veces en el primer mes. Sentíamos que cualquier cosita que empezábamos a sentir, no, es que hoy me registraron y la temperatura era 36.9 y tú dices, no, pues todavía no es ni siquiera fiebre, ¿no? Pero y decías, pues estoy cerca, no sé qué vaya a ser, o que empezaba a toser, o que llegaba a toser a alguien y te retirabas un poco. Creo que esa alerta que empezamos a tener, de cierta forma, sí, pues nos llegaba a afectar un poco. A veces decíamos, bueno, ya nos van a hacer una prueba porque escuchábamos que un vigilante que no ha venido en 2 meses, se contagió.
pero hay la posibilidad de que haya ido a cobrar su cheque y tal vez, tal vez ahí pudo contagiar a alguien. Bueno, ya íbamos, y aunque sabíamos que no habíamos tenido contacto, que no habíamos estado cerca, pues de cierta forma afecta. Y cuando íbamos a hacernos la prueba decíamos, bueno, pero también quisiera saber si ya lo tuve, ¿no? Porque tal vez ni siquiera teníamos síntomas o así, pero sabemos, ya después te das cuenta y con la forma, como les decía casi a un inicio, en la que todo el equipo se ha estado cuidando en este tiempo, pues como que esa situación de estrés en cuanto a saber si estábamos enfermos o no, o si podía pasar otra situación, se fue tranquilizando. Entonces, sí, a veces psicológicamente uno se afecta más y como también lo decía, más que por uno, y claro, uno también puede tener cierto miedo a la enfermedad, etcétera, pero también por su familia, ¿no? Que puede pasar. Y bueno, quienes hemos sufrido pérdidas, ya sea por la enfermedad o no, o porque ha habido también algo que a veces los medios no tocan, es todas estas pérdidas que han sucedido que no tienen que ver con COVID, ¿no? O de gente que en último momento, en últimas instancias, tampoco pudieron ver a su familiar, o que precisamente por esta distancia solamente los llegaron a ver eh, por estos medios de Zoom, videollamadas, etcétera. Pues sí, afecta, claro que nos afecta, pero en ese sentido, cuando hemos tenido pérdidas, yo creo que también el equipo es tan unido que nos hemos apoyado entre todos y nos ha ayudado a salir adelante. Y creo Yo que, claro, agrego, todos somos humanos y nos llega a afectar estas situaciones, ¿no? exacto, yo quiero agregar eso. Yo creo que si nosotros, desde el lugar en el que estamos, pues hemos atravesado como por emociones súper distintas. Primero es la emoción del programa, la duda y demás. Después, efectivamente, pasamos por el primer mes, nos dio COVID a todos. ¿Por qué? Nos dio COVID en el sentido de sentíamos algún síntoma y ya lo Ya relacionábamos creíamos. directamente. Un momento como muy complicado fue en mayo cuando se dio el cambio al semáforo rojo, en donde pues el equipo se redujo aún más. Entonces éramos como mucho menos personas las que estábamos trabajando. Para mí esas semanas fueron como muy complicadas porque también lo dudas, ¿sabes? O sea, podríamos hacerlo desde casa, pero además también hay que tener muy en claro la razón por la que no lo hemos hecho, básicamente porque vamos siendo una televisora pública, tampoco tenemos el equipo, la infraestructura para poder resolver eso todo desde casa. Hay cosas que se han hecho muy bien, me parece, a lo largo de todo este tiempo en el tema de realización, pero esos días que además éramos menos, para mí fue como muy, muy complicado y después vas avanzando, pero la incertidumbre siempre está presente y a lo largo de todos estos meses, pues todos hemos tenido exacto pérdidas cercanas o no tan cercanas que terminan afectándote, pues me parece que de muchas maneras. Y lo que yo digo también es que con esta pandemia, pues te pega el que conoces muy cercano y te pegan también todas esas cifras porque pues lo entiendes o lo relacionas, que son familias que se han quedado incompletas, ¿no? Entonces, y empiezas a pensar si son cosas que se pudieron evitar o si no, pero a fin de cuentas, pues la pérdida está ahí para muchísimas familias y terminas estando eh, metido, si no en la situación real, sí en este entorno de la información, de las cifras que van avanzando día con día, que sí te afectan, a mí me parece, en lo emocional, pero también creo que por un lado, el tener la información que dices, a ver, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, confiar en lo que estás haciendo, cumplir con la responsabilidad que te toca, te da como un poquito de pues, tranquilidad y de certezas y sigues adelante porque también lo que creo y estoy convencida de ello es, pues no puedes actuar con miedo, ¿no? O sea, es que a todos nos da en algún momento y también he estado presente, pero no podemos vivir con miedo. Entonces, pues confiemos en que lo que estamos haciendo es parte de tu vida, de tu día a día, de tu responsabilidad y pues hacer lo que nos toca con las medidas y con los cuidados que tenemos, pero sí. Sí, hemos llorado mucho durante todos estos meses. Muchas gracias. Esta sería la última pregunta. Es de Yael Ernesto García Velázquez y dice, teniendo en cuenta nuestra situación actual con la pandemia, ¿qué proyectos que ustedes tenían en mente se vieron obligados a pausarse? O bien,
se tuvieron que adaptar a la situación actual? Adelante. Para mí fue bien extraño porque, como les decía, bueno, lo leíste en mi presentación, Damaris, tenía muchísimo tiempo haciendo un programa de inventario que a mí me gusta mucho, es parte de mi vida profesional muy cañón, quiero mucho inventario y ahí empecé y se ha transformado como durante todos estos años que dice Saúl que es mucho una década, pues fueron más de 10 años, tuvo una pausa por ahí intermedia. Y bueno, después otra de las transformaciones es que terminó justamente, ya estaba planeado así para que terminara el 19 de marzo del 2019. Entonces fue así como esto fue el 19, lo grabamos un par de días antes y al mismo tiempo que estábamos preparando ese último programa, empezamos a trabajar o a pensar en la posibilidad de tener un nuevo espacio que sería el de la UNAM Responde. Entonces, la verdad es que yo estaba como muy sensible por el cierre de este proyecto y pues no he tenido como tiempo ni de extrañarlo básicamente porque terminó el programa y había la posibilidad incluso de que el programa de la UNAM Responde iniciara el 19 de marzo. Entonces pues fue el cierre de este programa y comenzó y pues vamos, ya no hemos tenido tiempo ni de pensar otra cosa porque además también la producción en TV UNAM pues vamos, se ha transformado también de muchas maneras. Hay muchos programas que se hacen desde casa, hay algunos que ya se empiezan a grabar en TV o son mixtos con el conductor en TV y los invitados a la distancia. Entonces, bueno, pues ahorita estamos, yo personalmente, abocada completamente a lo que es la UNAM Responde. Y pues desde hace ya algunos meses, como les digo, a mí siempre me ha gustado como mucho el tema de la cultura. Y pues lo que he hecho es hacer estas cápsulas que entran los viernes sobre recomendaciones culturales y entonces ahí ya está como saciada mi necesidad cotidiana de estar en contacto directo con lo que sucede en Cultura UNAM en casa, básicamente. En cuanto a mí, pues iba precisamente esas semanas previas a esta contingencia, empezábamos a un proyecto que se llama Me Extranjeros. Originalmente iba a tener 3 conductoras, que cada semana iba a cambiar una de ellas. Pero exactamente la primera semana de transmisión fue cuando empezó esta situación de contingencia. Entonces ya el Vice, que con nosotros ha hecho los programas de la revista de la universidad, que ya también trabaja ahí en la revista, que como es la directora de medios, pues ella empezó y íbamos a hacer las rondas, pero también al reducir el equipo, nos afectó también en el número de gente que está en el set. Él estaba pensado para 5 cámaras, tiene un domo que rodea a los invitados, iban a ser 5 personas a cuadro, una conductora, 4 invitados. La dinámica se tuvo que cambiar a 3 invitados, una conductora, 4 cámaras, una de ellas es una grúa. Nos modificó gran parte de lo que se había pensado y aún así el programa ha seguido adelante. Unos meses después se empezó, ya habían visto la posibilidad de poner unas protecciones a cada una de las personas y ahora se ve raro, hasta parece de programa de ciencia ficción el que tengan una protección. Ahorita lo vemos de cierta forma normal por las protecciones que tenemos, pero si lo hubiéramos visto antes o quienes lo vean después, ahora sí que post pandemia, y no hayan visto el programa, lo van a ver raro, van a decir, porque tienen esas cubiertas. ¿Estos marcianos qué? Estos cascos, porque están en su pecera. En ese momento yo también hacía un programa que se llama Diametral, otro que se llama Cinema 20.1. Los tratamos de seguir lo más posible, pero pues en parte los invitados, en parte esta situación de que no podíamos estar muchas personas en set ni en cabina, modificó. Diametral se siguió haciendo por medio de Zoom y se postproducía, yo lo postproducía, hacía todo. Y lo pudimos tener un par de temporadas más.
Cinema 20.1 se hacía en estudio, como solamente son 2 personajes, Roberto Fiesco, que es productor, cineasta, documentalista, etcétera, sobre todo de ficción, él es realizador, pero también tiene un programa de radio que se modificó en los últimos meses, ya no aparece, pero siguen teniendo algunas distribución por medio de redes. Ya tenía esa experiencia de conducción y aparte, pues, además de ser cineasta, pues es un súper aficionado, apasionado del cine, y teníamos entrevistas con diferentes personalidades del cine que a veces son muy conocidas dentro del medio cinematográfico, pero tal vez mucha gente no los conoce, ¿no? Y a otros que son famosos que mucha gente también conoce. Nuestro primer invitado fue González Iñárritu, por ejemplo. Pero después Eugenio Caballero, por ejemplo, que ganó Oscar por diseño de producción, y que tal vez sí la gente lo recuerda, pero no tanto como cuando ha sido Del Toro o cuando ha sido otro ganador que es director. Maristela Fernández, que se dedica al vestuario y que es muy conocida por la gente de cine, pero tal vez uno no le da esa importancia. Específicamente a esas áreas del cine. Entonces, eran proyectos diametral con Temoris Greco, que él es periodista, también documentalista, junto con su hermano, y han trabajado mucho sobre estos temas del periodismo, del periodismo en el mundo, porque él ha estado en más de 80 países. Y ha seguido estas situaciones por ejemplo, de los 43, él tiene un documental de los chicos de Ayotzinapa. Entonces, ha sido una situación de cambio enorme en cuanto a esos proyectos. Hubo otros proyectos que los empecé, como Agenda 2030 con Pedro Salazar, y pues por desgracia no ha tenido la continuidad que hubiéramos querido. Por ahí tenía también otros 2 proyectos más que han cambiado. Bueno, se sumó obviamente ahora se sumó el de los 41 tropiezos de la heteronorma en México, ahora conocido también por Roberto Fiesco, y algunos otros proyectos nuevos que nos han cambiado también un poquito la dinámica, ¿no? Pues agradecemos muchísimo sus aportaciones y sus conocimientos vertidos en esta conferencia que ha enriquecido a más de uno seguramente. También extendemos este agradecimiento a los asistentes por sus preguntas y comentarios. Y bueno, me voy a permitir hacer la entrega del reconocimiento a nuestros invitados mientras lo mostramos en pantalla. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, Comunicación y Periodismo, otorga el presente reconocimiento a Rosa Brizuela López por su participación en la Semana de Comunicación 2021 con la conferencia TV UNAM y la importancia del periodismo frente al COVID-19, un referente de buenas prácticas informativas y trabajo científico, que se llevó a cabo el día 16 de abril del presente año, en la modalidad a distancia. Firma licenciado Edgar Gabriel Lara Granados, jefe de la carrera de Comunicación y Periodismo. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, Comunicación y Periodismo, otorga el presente reconocimiento a Saúl Gerardo Salgado Mendoza por su participación en la Semana de la Comunicación 2021 con la conferencia TV UNAM y la importancia del periodismo frente al COVID-19, un referente de buenas prácticas informativas y trabajo científico, que se llevó a cabo el día 16 de abril del presente año en la modalidad a distancia. Firma licenciado Edgar Gabriel Lara Granados, jefe de la carrera de Comunicación y Periodismo. Sin más por
Por el momento, finalizamos este evento y les invitamos a seguir participando en las demás conferencias de nuestra Semana de la Comunicación. Una vez más, agradecemos la presencia de Rosa y de Saúl. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Por favor, sigan, vamos a seguir cuidándonos. Por mi raza hablará el espíritu. Hasta pronto. Adiós, Gracias. Rosa. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo, Edgar. Listo, Manuel.